Seguimos en Plan M, ya estamos con Ernesto Tenenbaum, colega, amigo, hace mucho tiempo que transitamos desde distintos lugares, distintas veredas. No sé si hemos compartido en algún momento, creo que no, con Jorge Lanata, algún curso. Justo cuando nosotros nos fuimos, sí. Yo entré con Reinaldo con 7K, pero bueno, sí, es parte del periodismo que nos identifica, digamos, hemos hecho un periodismo... Un largo camino común. Sí, exactamente, una ancha avenida del medio, que como decíamos en la polarización parece cada vez más chiquito. Uno no puede decir un largo camino porque ya parece como 20 y pico de años desde que estamos en Página 12. Bueno, no sé si querés aclarar qué pasó con el programa Palabras Más, Palabras Menos en TN que hacías con Marcelo Slotoviazda. En TN bueno, es un poco público. Terminó el año pasado, TN informó que iba a haber cambios en la grilla. A principios de febrero nos enteramos que lo que ellos nos ofrecían era ir los domingos a la noche, grabados el viernes. Nosotros no teníamos inconveniente de ir los domingos a la noche, pero empezamos una discusión con la idea de ir en vivo o buscar alguna manera de que la actualidad esté contemplada en el programa. En un año muy movido, qué sé yo, en febrero, para darte una idea, el discurso de Cristina de apertura de las sesiones ordinarias fue un domingo, la carta de respuesta de Cristina del 18F fue un sábado. Entonces, viendo esos días, vos decís, bueno, uno queda, ¿cómo haces un programa de actualidad de esa manera en un año que la actualidad es importante? Hubo esa diferencia. Hay que decir que la gente de TN, Carlos Delí, insistieron mucho en que agarráramos lo que ellos nos ofrecían. Nosotros insistimos mucho que estamos dispuestos a seguir en TN, pero bajo otras condiciones, no hubo acuerdo. Y bueno, cuando llegó el deadline, el momento de decidir, nosotros decidimos que en esas condiciones preferíamos hacer una pausa, no seguir, etcétera. Y eso fue lo que anunciamos. No, te preguntaba porque, bueno, en los últimos días algunos portales, digamos, del oficialismo y demás daban cuenta de un acto de censura. Mirá, no sé. qué sé yo. La gran pregunta es cuánto el contenido de un programa influye en que no sea privilegiado en el tratamiento. Es una pregunta totalmente legítima de cada uno. Ni Marcelo ni yo calificamos esto de censura. De hecho, a mí me pasaron dos cosas este año. TN cambió las condiciones en las que nosotros estamos trabajando, que es un canal obviamente crítico de gobierno, y la Rock and Pop, donde ya trabajaba, directamente no me renovó el contrato. Claro. Que es una radio, el dueño es Spolsky, que es un tipo... Oficialista, ultraoficialista. El tipo participa de actos oficiales, sí, etcétera. Y en ninguno de los dos yo califico como censura. Por ahí otro periodista hubiera dicho, me censuraron acá o no me censuraron allá, que yo no es mi caso. A mí la parábola del periodismo está censurado, salvo que sea un caso muy claro, que ante determinada nota deciden rajarte. Qué sé yo, termina tu contrato, termina tu contrato. En TN nosotros, cada cual tendrá su evaluación. Creo que nosotros hicimos un programa en términos de línea política que tenía algunos contenidos diferenciales y un intento muy fuerte que el oficialismo tuviera su voz permanentemente, la moderación en los grafos, en la forma de exponer. Y algunas posiciones que involucraban directamente debates que tenían que ver con el Grupo Clarín, que eran claramente distintas y en algunos casos opuestas a las que oficialmente Clarín tenía. Sin embargo, convivimos durante 7 años. Algunas de las posturas nuestras más duras, sobre todo en el caso de Reanoble, fue en 2010. Nos estamos yendo en el 2015. Entonces, sería injusto decir esto fue por contenido, por lo menos mayoritariamente. Me parece que hubo otras cosas, ¿no? A ver, Ernesto, ¿cómo se plantea el periodismo, primero frente a Cristina, ¿no? Te iba a preguntar por qué Cristina, ¿vos crees que Cristina odia a los periodistas? Yo sí pienso que la presidenta ha tenido durante todo este tiempo una situación de, más allá de su pelea con Clarín o con los dueños de los medios, algunos de los cuales ha cooptado, tiene también medios propios, hay una cuestión de no entender al periodista. No digo al que es militante en un canal oficialista o puede ser militante del otro lado, sino al periodista, al que molesta, al que hace su trabajo buscando información y eventualmente dando una opinión. Pero no sé cuál es tu opinión, digamos. A mí me parece que ellos... A ver, hay dos componentes. Hay un componente político, de acumulación de poder, de tratar de que la crítica no sea escuchada como una crítica y el periodismo no sea escuchado como el periodista, sino como un enemigo, como un destituyente, como un opositor. Y después están las vísceras de cada uno, que le rompe los quinotos. Lo primero, a ver, que es lo más importante, como estrategia política, buscar que cuando un espectador, cuando un lector, cuando un oyente de radio escucha a un periodista que es crítico, escuche una conspiración o escuche una persona que está manejada por intereses oscuros, etcétera, es algo que viene de muy lejos. Qué sé yo, el gobierno argumenta que esto es porque hay un multimedio, que es Clarín, que bla, bla, bla.
en Santa Cruz, cuando ellos gobernaban, era lo mismo. El periodista era o comprado o enemigo. Y entonces todo lo que se había construido en Santa Cruz, yo me acuerdo, yo no había ido, pero me acuerdo las narraciones de Sloto cuando iba a Santa Cruz, de Nelson Castro, del miedo, la manera y era mucho más fácil porque el Estado, todo el mundo tenía algún pariente en el Estado, todo el mundo hablar le generaba miedo, y realmente la política de medios fue construir un multimedio, con varios multimedios, con plato oficial, y tratar de marginar a los que hablaban, los que pensaban distinto. Esto después se llevó a cabo a nivel nacional casi calcado, solamente que con mayor resistencia. Porque... Vos escribiste el otro día una nota en el Cronista muy buena donde planteabas algunas cosas que habían pasado en el menemismo también en la relación con los periodistas, y algunos de los argumentos del menemismo eran muy similares a los de hoy del kirchnerismo para desacreditar a la prensa que investiga, no sé, un caso de corrupción o que puede plantear alguna crítica. Eran iguales. Iguales. Eran iguales. Y a mí siempre me sorprende la manera en que se victimiza el kirchnerismo respecto a nunca nos pegaron tanto porque la prensa es conservadora. Yo me acuerdo cosas que pasaban, bueno, para empezar, Menem termina preso por una investigación que se empieza en el diario Clarín. Y las coberturas, lo que vos citás es un homenaje que yo le hago a un gran libro de Berbigi que es Hacer la Corte, que es de 1993. Y cuenta la bronca del gobierno aquel entonces, en 1993, cuando recién empezaba el menemismo, contra Clarín, porque había publicado una tapa donde decía que la flexibilización laboral iba a imponer jornadas de 10 horas y trabajo los domingos. Y Berbigi cuenta toda la batería de agresión que tenía el gobierno contra la prensa y particularmente contra el grupo Clarín, y lo muestra como un gesto de intolerancia en aquel momento del menemismo. Después, en algún sentido, se fue reproduciendo a lo largo de los años, ¿no? Ahora, más allá de Clarín y los dueños de los medios, pues evidentemente Clarín ha jugado siempre en la historia argentina de manera importante, digamos, ¿no? Como factor también autónomo de poder económico. Pero el periodista en sí, ¿cómo se planta hoy en un final de ciclo del kirchnerismo, ¿no? Donde están claros algunos casos de corrupción, donde no hay una opinión, sino, mirá, investigar el caso de corrupción, no se puede ser opinador de la corrupción, sino que lo develás, lo investigás. Pero por el otro lado estás viendo, bueno, los que vienen, ¿no? Porque no sé si Cristina hoy sigue siendo el problema para los periodistas, o son los que vienen los... Mira, a mí tampoco me gusta que el periodismo se victimice demasiado. Yo creo que tanto de la época del menemismo como de la época del kirchnerismo hubo desafíos importantes. Del lado del poder político hubo una concepción muy similar, la idea de que se opine lo menos posible, de que se critique, que invalidar la opinión crítica, etcétera, etcétera. Y el periodismo tuvo la vitalidad, la entereza, la dinámica, la fuerza, la creatividad de seguir en pie criticando cosas en un periodo y en otro. En el medio de una discusión muy agresiva, para mí demasiado agresiva, pero también muy vital. El tipo que quiere ser periodista, partidario en el sentido de yo banco todo y salgo a defender. Bueno, ese tipo tiene derecho. Si lo hace como por convicción y no por plata, mejor. Militante. Y el tipo que quiere decir, yo no tengo ganas de preguntarle a Macri como le pregunto al oficialismo. Para mí, o a Carrió. Para mí, cuando viene Macri y Carrió, le hago preguntas sobre gobierno. Y cuando viene el gobierno, también le hago preguntas. También tiene derecho. Si lo hace honestamente, qué sé yo. Yo preferiría que los canales no se vean tan alineados, ¿entendés? Que colegas muy prestigiosos que actúan de acuerdo a sus convicciones, pero que son elegidos básicamente en base a las mismas convicciones que se repiten programa tras programa en un lugar y en otro. Me parece que los canales deberían tener, qué sé yo, a mí, por ejemplo, me divierte mucho Intratables. Me gusta que haya periodistas que toman posición dura, de hecho yo la tengo, soy muy crítico del gobierno. Si tenés que dividir hemisferio K, hemisferio anti-K, claramente yo estoy en el segundo y creo que no hago ningún esfuerzo por disimularlo, pero cuando ves Intratables, ves programas como este, ves, qué sé yo, hay algunos periodistas que dicen, bueno, nada, hablemos el juego. Todo el mundo opina, todo el mundo discute, todo el mundo tiene la misma posibilidad de hablar, y se hace un esfuerzo para que todas las voces estén representadas. Ahora te voy a preguntar, justamente en la evaluación del kirchnerismo, ¿no? Aparte publicaste una novela que es un bestseller total, que se llama Una mujer única. Una mujer única, es una ficción, pero sobre la figura de Cristina. Pero digo, Lleno, una pregunta. Sí, ¿no hay un mensaje, pensás vos, que excede la crítica del kirchnerismo a la prensa, digo, que empieza antes, desde que revolvió la democracia, o en el 2001 la famosa pintada nos mean y la prensa dice que llueve, ¿no? Que es previo al kirchnerismo. ¿No hay una crítica previa al periodismo? Crítica al periodismo siempre hubo. Social, digo, ¿no? Sí, depende de quién, depende de cómo se vea, depende a qué tipo de periodismo. Qué sé yo, habría que particularizar, es muy difícil generalizar de esa manera la crítica al periodismo. Qué sé yo, por ejemplo, yo pienso muchas veces, en el 2001, había un debate sobre si había que dar, fíjate la complejidad de los debates.
había que dar o no la caída de depósitos, había que dar la información o no. Algunos pensaban, no hay que darla porque si vos la das, la acelerás y aumentás la crisis por profecía autocumplida. Otros pensamos, hay que darla porque de esta manera le informás a todo el mundo lo que está pasando. Lo que están fugando son los grandes que tienen esa información y los chiquitos son los que se quedan últimos. ¿Qué sé yo? Tema de inseguridad. Un padre que le acaban de matar el hijo. La visión progre habitual es no le des aire porque ese tipo va a pedir pena de muerte. Pero vos te acercás al padre y te dices, flaco, dame bola porque si me das bola la cana no se mete. Y vos te encontrás y de repente a la víctima de gatillo fácil vos le tenés que dar, está bien darle aire, y a la víctima de la delincuencia no tenés que darle aire. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la posición progresiva? Son debates que no tienen, como muchos dilemas, no tienen una solución clara. Está en el corazón, en el alma, en la coherencia, en las ideas de cada periodista. Yo la verdad que creo que la prensa argentina es un mundo muy dinámico, de gente muy apasionada, que debate, pero con mucha calentura, con mucha pasión, todas estas cosas. En el medio hay un montón de vivillos, obviamente, pero yo creo que los mejores no son así. Y es interesante lo que vos planteas, porque está esta descalificación por la persona, ¿no? Lo que se llama la descalificación ad hominem, es decir, se descalifica el interlocutor y no el argumento del periodista o del interlocutor, ¿no? El kirchnerismo ha apelado mucho a esto. Siendo que del otro lado tiene, digamos, personajes, la verdad que en algunos casos muy oscuros, ¿no? Muy siniestros. Pero haciendo un balance respecto al kirchnerismo, ¿no? Yo decía, los casos de corrupción no son opinables, ¿no? Si vos encontrás los casos de corrupción de vudú o se está investigando los hoteles de la presidencia, ¿y qué vas a opinar de eso? Digamos, eso lo tenés que investigar y tenés que... hay algunas cuestiones de la política económica, yo soy muy crítico porque pienso que lo que han hecho en los últimos 3 años ha sido un desastre desde el punto de vista de la política económica y que han socavado las bases de un modelo económico que en un momento funcionó bien. Ahora, ¿cuál es tu balance, digamos, porque están los otros que dicen, miren, estos llegaron acá simplemente para llevársela todo en pala, construir y no tenían ningún otro proyecto político, que es un poco lo que plantea el antikirchnerismo furioso, ¿no? Y el kirchnerismo militante dice todo lo contrario, barren bajo la alfombra todo lo que puedan ser cualquier crítica, incluida la corrupción, y exaltan, digamos, algunas medidas que han sido verdaderamente buenas del gobierno. Es una pregunta muy difícil para un periodista. Yo te lo voy a responder, pero lo primero que tengo que decir de eso es que aún si yo creyera que este gobierno, o el que viene, o el anterior, fuera el mejor del mundo, mi laburo es buscar el pelo en la sopa y concentrarme en los detalles que a mí me parecen más interesantes, porque son los detalles, el periodista suele, por lo menos mi forma de verlo, ser más crítico y, bueno, estás viendo, a ver, el plato en general, el chef cómo cocina, no, yo estoy buscando la mosca en la sopa y ese es nuestro trabajo, qué sé yo. Yo qué sé, los tipos que hicieron el Watergate, ¿qué pensaban de Nixon? Se concentraron en eso. Y si mañana veo un muy buen gobierno y veo un caso como el de Otesuro, o Vudú o Milani, y mi trabajo es eso y lo otro. Ahora, respecto y por eso a mí me cuesta entender el periodista que dice está todo bien y justifico todo, los periodistas que hablan como ministros. Me costó siempre, antes de este gobierno, ahora me ocurre que los veo tipos que eran más cercanos a mí y eso me sorprende muchísimo, ver tipos que se transforman en voceros de, ante cualquier caso, la hipótesis siempre es la que favorece al gobierno. Ahora, dicho esto, es un proceso que atraviesa distintos matices, en distintos momentos. El primer momento, si yo tengo que hacer suma y resta algebraica del gobierno de Kirchner en los primeros 4 años, la suma y resta algebraica, diría, desde enero del 2002 que asume Duhalde hasta la intervención del INDEC, con todos los problemas que hubo, para mí ese periodo me da como un periodo virtuoso, un periodo positivo. Con la intervención del INDEC empieza la enfermedad y con la crisis del campo para mí ya no tiene retorno. Se plantean valores que no son los míos, muy extremos, se acentúa la corrupción tremendamente, se ejercita la mentira como una cosa muy habitual, se apela a métodos que son mafiosos como las barras bravas como política de Estado. En el medio de eso hay algunas medidas que me gustan porque no todo es blanco y negro, la asignación por hijo, las que se sabe, la FJP, el matrimonio igualitario me parece sensacional como medida. Y después en lo económico, por una mezcla de impericia y corrupción, veo un desbarranco que tiene algunos momentos que como que se acelera todo, pero para profundizar lo que viene después, y se da la casualidad de lo que vos marcabas hace un rato, que en un mundo que creció muchísimo todo el mundo, no es verdad que el kirchnerismo gobernó un mundo horrible. Hay 2 medidas, una que se hace antes del gobierno y otra que se hace fuera del país, una vez que el crecimiento del valor de materia prima y otra la devaluación, que empuja muchísimo, el gobierno ayuda con el desendeudamiento, etcétera. Ahora, del 2007 para acá casi no hay un indicador que no dé empate o derrota. La gestión de Cristina a mí me parece de mediana para abajo,
en general y en términos de valores me parece muy cuestionable. La polarización era algo completamente evitable. ¿Sabés que estaba pensando, y vos, tanto vos como Marcelo, como La Nata, siempre fueron muy críticos, obviamente en el menemismo, yo también estaba en Página 12, también en la Alianza, y uno decía, justo un gobierno progre, pero fueron desde 23, vos con La Nata hacían denuncias de corrupción muy fuerte. Y después en el principio del gobierno de Kirchner también, desde el minuto uno del gobierno de Kirchner, pese a que ese momento era el gobierno que frenaba el menemismo. Bueno, yo recuerdo en esos años la pelea del Hospital Francés, lo de Madonna Quirós tirando tiros, la intervención del INDEC, las primeras rebeliones ferroviarias diciendo lo que pasaba en Sarmiento cuando el gobierno mentía que la culpa era de Pino Solanas que incendiaba trenes. Y me estoy olvidando de los primeros casos de corrupción, la operación contra Enrique Olivera. Fueron todas cosas que desde Radio Mitre, desde el borocotazo de Borocotó, todas esas cosas fueron cubiertas con una mirada muy crítica que hizo que nosotros saliéramos del aire tan temprano como en diciembre del 2003. En diciembre del 2003 nosotros, junto con La Nata, los dos programas que hay un acuerdo. Sí, yo estaba con La Nata y nos sacaron del aire en aquel momento. Pese a que, si yo, insisto, vuelvo a evaluar ese periodo, me parece un periodo que tuvo medidas que fueron muy positivas, ¿no? Ernesto, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Ojalá que palabras más, palabras menos vuelva pronto al aire. A mí también me gustaría, pero no tan pronto, porque la verdad que después de 7 años tan intensos... Te está yendo muy bien con el programa de radio también. En Radio con Vos, es una radio nueva, FM 89.9. Yo estoy de 7 a 10, después sigue la Negra Bernasi, que puede escuchar, que se acerque, ¿no? Es la 89.9 FM Radio con Vos. Exactamente. Estoy recontra contento, estoy laburando mucho en gráfica, sobra laburo por suerte. Ernesto, gracias. Gracias a vos, Maxi. Tanda y nos despedimos.